¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Buenos días. Aquí de viernes de ERTE. Muy bien, sí, para hablar sobre un tema, pues como ya conoceréis, de máxima actualidad, como es este reciente Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno con una serie de medidas, ¿no?, laborales en materia de ERTE y otra serie de cuestiones en el ámbito laboral, que como ya sabéis, las personas que os conectasteis al webinar que hicimos hace un par de meses también, pues va a ser en formato pregunta-respuesta, en el que Pilar pues irá analizando y desglosando todas estas medidas que, como ya digo, el Gobierno ha modificado o ha aprobado en materia laboral y que se resolverán en un plazo más o menos entre 45 y 50 minutos. Como también indicábamos en el email, todas aquellas preguntas que nos habéis facilitado, Pilar las responderá durante su presentación. Y todas aquellas dudas también que tengáis durante la presentación de la misma, tenéis un chat a la derecha de vuestra pantalla en la aplicación, por el que podéis plantear cualquier duda y al final de la presentación que ofrecerá Pilar, las responderemos. También, si por cualquier problema el chat no funcionase o no tuviese o no lo encontraseis, por email también podéis enviar alguna duda y se la trasladaremos a Pilar. Como digo, tendrá una duración de 1 hora como máximo el webinar y yo creo que para no perder más tiempo y cederle la palabra a Pilar, le cedo el turno a mi compañera. Todo tuyo, Pilar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos allá. Buenos días a todos. Nuevamente nos volvemos aquí a encontrar en un viernes previo puente muy extraño, sobre todo para todos los madrileños, en los que nos encontramos todavía pendientes de saber si vamos a estar confinados en estado de alarma, de emergencia, en fin, en qué situación nos vamos a encontrar. Y después de una semana pues muy complicada, bueno, pues tras la entrada en vigor de este Real Decreto nuevo de prórroga de los ERTEs, que han ocasionado que yo en una semana pues haya visto incrementado mi número de arrugas, de patas de gallo y de canas, porque desde luego el interpretar el Real Decreto en cuestión y el intentar aclarar a todos vosotros, a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, con Baciero, lo que quería decir la norma, pues nos está ocasionando más, como os digo, más de una cana y más de un dolor de cabeza. Pero bueno, hemos intentado hacer el formato de este webinar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues un poco a la luz de las preguntas que nos habéis enviado y un poco las preguntas generales que pues todo el mundo nos ha ido trasladando al despacho como consecuencia de la entrada en vigor de la norma. Entonces el formato va a ser, como en otras ocasiones, preguntas y respuestas, en las que yo ya he intentado ir contestando de manera general, pero atendiendo a las preguntas concretas que se han efectuado por correo electrónico y, en cualquier caso, pues otras nuevas cuestiones que yo creo que están, bueno, pues en la cabeza de todos nosotros y que es lo que vamos a intentar ver y no prometo aclarar, pero por lo menos plantear opciones y saber dónde estamos, ¿no? Al menos, que ya si conseguimos eso ya será suficiente. Bueno, vamos allá. Hemos intentado también hacer la presentación pues, de una manera bastante clara para que os sirva luego con posterioridad, es decir, que no se quede simplemente en lo que es la charla, sino que tengáis esta presentación a modo un poco de consultas, de presentación de consultas, para que podáis bueno, pues, resolver alguna duda concreta si se os plantea. Bueno, pues como todos sabéis ya, con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 30/2020, y además porque ya nos lo venían anunciando y porque lo dice el artículo 1 de este Real Decreto, se iba a producir la prórroga automática de los ERTEs de fuerza mayor que estaban vigentes en ese momento. La primera pregunta es que eso es, si es así, si es real, es decir, si todas aquellas empresas que tenían un ERTE de fuerza mayor vigente en ese momento, en el 30 de septiembre, cuando entra en vigor la norma, si ese ERTE se iba a prorrogar. La respuesta es sí, porque lo pone el Real Decreto en su artículo 1, pero realmente vamos a ver que es un sí con muchísimos matices, porque es una prórroga automática, pero no con las mismas condiciones, lo cual cambia muchísimo el sentido de la prórroga. Es decir, si nosotros teníamos un ERTE acogido a una serie de exenciones y los trabajadores a una serie de prestaciones de desempleo, por ejemplo, que son los beneficios de los que gozaban los ERTEs acogidos al Real Decreto 8/2020, pues vamos a ver que hay una prórroga, pero por ejemplo no de las exenciones de seguridad social, que es una de las
cuestiones fundamentales que afectan a las empresas y motivo por el cual muchas de ellas se acogieron de entrada a los ERTE de fuerza mayor. Pues vamos a ver que sí, efectivamente, la prórroga se va a hacer de una manera automática, sin necesidad. Esto es muy importante porque me lo han preguntado mucho. La prórroga es automática y no es necesario presentar ningún escrito o ninguna comunicación a la autoridad laboral. Es decir, mientras que no se renuncie de una manera expresa al ERTE de fuerza mayor que esté vigente a fecha 30 de septiembre, no es necesario presentar ninguna solicitud a la autoridad laboral diciendo que se prorrogue los ERTE. Con lo cual, aquí hay un matiz que me lo han preguntado, ¿qué pasa con aquellos ERTEs que sin haber tenido una renuncia expresa, es decir, no se ha comunicado a la autoridad laboral la renuncia expresa al ERTE, pero en ese momento, en el 30 de septiembre, no tienen ningún trabajador afectado al ERTE? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se entiende también que se van a prorrogar esos ERTEs o se entienden ya caducados porque no se produce la prórroga? Pues en este sentido yo he escuchado dos interpretaciones y además directamente de mano tanto de la Directora General de Trabajo del Ministerio como el Director General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y su equipo. La Directora General de Trabajo dice que los ERTEs que se prorrogan, o sea, no tienen trabajadores en ese momento afectados, se prorrogan y quedan latentes, con lo cual es posible afectarlos en un momento determinado nuevamente, como sabéis que se puede hacer ahora. Yo, tal y como está en la normativa ahora mismo, puedo afectar, desafectar, transformar de suspensión en reducción, de reducción en suspensión, según las necesidades y la actividad de mi empresa. Bueno, pues en este caso parece que sucedería lo mismo, es decir, que el ERTE queda latente y yo puedo, si no he comunicado la renuncia del mismo, y podría afectar trabajadores a ese ERTE nuevamente que se entiende prorrogar. Sin embargo, la Dirección General de Trabajo fue más cauteloso y dijo que en el momento que tampoco había trabajadores afectados ya, que la empresa había recuperado su actividad, el ERTE se entendía caducado y no cabe la prórroga. Es una cuestión que todavía no está clara, con lo cual tendremos que ver un poco, pues también ya en cada caso concreto, en las necesidades de cada empresa, para ver cómo se tramita esto, si se solicita esa prórroga o no se solicita y se activa a ver si es posible. Es decir, ya es una cuestión de en cada momento ir viendo qué va pasando porque ahora mismo no está claro, ¿no? Y la pregunta entonces del millón es, partiendo de que tenemos unos ERTEs de fuerza mayor prorrogados, vamos a ver primero, y ya de una manera concreta, qué ERTEs se entiende la norma que van a estar sometidos a esa prórroga automática. Bueno, pues como estábamos diciendo, en primer lugar, los ERTEs que estuvieran autorizados de acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 8/2020. Y que a fecha de 30 de septiembre estén vigentes. Aquí os pongo la matización de la Dirección General de Trabajo de Madrid. Esto es de Madrid, que no haya existido renuncia expresa ni se haya producido la incorporación de todos los trabajadores afectados a su actividad. Es decir, este es el matiz que la Dirección General de Trabajo del Ministerio no dejó clara porque dijo que el ERTE quedaba latente, sin embargo, en Madrid se interpreta de esta manera. También se entienden automáticamente prorrogados los ERTEs que están autorizados, o sea, los ERTEs autorizados a empresas pertenecientes a sectores de elevada tasa de cobertura de ERTEs y reducida tasa de recuperación. Es decir, aquellos ERTEs aquellas empresas cuya actividad está comprendida en el CNAE 09. Vamos a ver. Esta matización es un poco superflua, lo que pasa es que tenemos que enlazar con la complejidad de la norma, que en el artículo 1 declara la prórroga de todas las ERTEs de fuerza mayor, pero sin embargo nos tenemos que ir a la disposición final para la disposición final. Es la disposición, perdonadme, la disposición adicional primero para ver la trampa del ERTE, la trampa del Real Decreto. Es decir, que no todas las empresas van a tener el mismo régimen una vez que esté prorrogado el ERTE. Entonces, por eso os hago aquí esta matización. Se prorrogan todos los ERTEs autorizados de acuerdo con el artículo 22 y también se prorrogan los ERTEs de las empresas a las que se refiere la disposición adicional primera. Y en ambos casos, que ahora más adelante entraremos a ver qué es esto de la disposición adicional primera y cuáles son estas empresas en concreto y cuáles son sus características, las características de sus ERTEs. Pero insisto, en ambos casos, tanto si es una empresa normal con un ERTE de fuerza mayor normal, como si es un ERTE de los que se van a ver exonerados por pertenecer al CNAE 09, en ninguno de los dos casos hay que realizar ninguna solicitud nueva ante la autoridad laboral.
De hecho, en el caso de ser, como vamos a ver a continuación, una empresa del CENAE 09, va a ser automáticamente la Seguridad Social la que, al comprobar el CENAE, aplique inmediatamente las exoneraciones y las bonificaciones de cuota, las exoneraciones de cuota a las que les van a corresponder, mientras que, al comprobar que es un CENAE de una empresa no perteneciente a este sector, a estos sectores, pues no va a aplicar esas exoneraciones. Es decir, es algo que se va a hacer automáticamente desde la tesorería. Claro, y ya estamos contestando un poco la siguiente pregunta, que es, ¿se van a continuar aplicando a los ERTEs de fuerza mayor que se prorroguen a partir del 1 de octubre pasado las medidas extraordinarias en materia de cotización, es decir, las exoneraciones de seguridad social? Pues la respuesta con carácter general es que no. Por eso digo que esta es una ley trampa, porque es la ley de la prórroga, pero es una prórroga muy matizada, porque vamos a ver que la mayoría de las empresas no van a estar afectadas o beneficiadas por las condiciones de mejora de esta prórroga, sino solamente las que detalla la propia norma, el propio Real Decreto, en esta disposición adicional primera, que es algo que tampoco entendemos, la sistematización de la norma, que nos lleva a una disposición adicional para tratar un tema que entendemos que sería objeto del cuerpo de la ley. Y ahí nos vuelve locos de un lado para otro, pero bueno. Entonces, a partir del 1 de octubre, con esta contestación que decimos que no, a partir del 1 de octubre únicamente van a poder disfrutar de exoneraciones de cuotas de este tipo de ERTEs estas 3 empresas. Las empresas que pertenecen a sectores con elevada tasa de cobertura de ERTEs y de reducción y una reducida tasa de recuperación de la actividad, cuya actividad se clasifique en el CENAE 09 que detalla el anexo de la norma. A esta conclusión nos han contado desde el Ministerio que se llega por una cuestión matemática, nos dicen desde el Ministerio, es decir, han hecho una mera estadística numérica de aquellas empresas cuyas actividades estaban más afectadas por ERTEs y que además estaban teniendo un número de trabajadores reincorporados a la actividad menor que las demás. Y en base a esos números se ha elaborado, y a esos CENAEs correspondientes a esas actividades de esas empresas, se ha elaborado ese listado que se incluye en el anexo de la norma, incluyendo a esas empresas que sí se van a exonerar porque el Real Decreto entiende que son especialmente perjudicadas por la situación de la pandemia, de la COVID-19, y que, por tanto, estas empresas deben mantener esa situación de beneficio de estas medidas extraordinarias en materia de cotización, mientras que las demás, pues que han empezado a recuperar una actividad más o menos normal, pues no deben de hacerlo, ¿no? Pero no solamente se refiere la norma a estas empresas incluidas en el anexo, sino también hace una ampliación. También incluye aquellas empresas cuyo negocio, cuya actividad dependa, y vamos a ver que hay 2 matices, hay 2 supuestos diferentes. Aquellos que dependen, o sea, dice indirectamente y en su mayoría de las empresas relacionadas en el anexo primero, y otras empresas, aquellas que forman parte de la cadena de valor de estas empresas relacionadas en el anexo de la norma. Vamos a ver que hay unos pequeños matices entre el indirectamente y la cadena, o sea, empresas con dependencia directa o indirecta de estas empresas, de estas actividades del CENAE 9. Vamos a ver que hay unos matices, sobre todo en cuanto a la documentación que hay que aportar para probar y que se declare que nuestra empresa se puede incluir en uno de estos sectores. Ahora lo vamos a ver también. También van a tener bonificación, y aquí nos tenemos que ir, porque es donde está incluido a la disposición transitoria única. También van a tener exoneración, o sea, de seguridad social, las empresas que tuvieran autorizado un ERTE por rebrote en aplicación de la disposición adicional primera del Real Decreto 24, el anterior, el de junio. Lo que pasa es que aquí también tenemos que tener varios matices. Y esto es muy importante, y es que estos ERTEs por rebrote, que van a ver prorrogada el ERTE y van a gozar de las exoneraciones que vamos a ver, las exoneraciones solo se van a aplicar a los trabajadores que estén afectados por las medidas del ERTE. Es decir, si yo tengo afectados a 4 de 10, la exoneración solo se va a realizar respecto de estos 4.
y no de la totalidad de la plantilla, cosa que en este caso, o sea, en las empresas ante que nos acabamos de referir, es decir, las del CENAE 9 o las dependientes o de la cadena de valor de estas, van a ver afectadas las exoneraciones, van a poder gozar estas exoneraciones respecto de toda la plantilla, que esto es una mejora que ofrece a estas empresas el Gobierno con respecto a la regulación anterior. Es decir, las empresas que hubo muy pocas, es verdad, que se acogieron al ERTE por rebrote, pues las pocas empresas que se acogieron a este ERTE por rebrote tienen derecho a esta bonificación, a seguir gozando de las exoneraciones, pero con este matiz y otros que vamos a ver. Yo tengo, nos encontramos entonces en el escenario, vamos a empezar por el primer escenario, el escenario más sencillo. Tenemos una empresa que desarrolla una actividad de las que están incluidas en el CENAE 09, en el listado de actividades del anexo de la norma. ¿Debo solicitar una nueva solicitud de ERTE ante la autoridad laboral? Ya hemos dicho que no. Las empresas que están incluidas en este CENAE automáticamente van a ver prorrogadas su ERTE sin necesidad de hacer ninguna solicitud a la autoridad laboral. Pero tenemos las siguientes tipologías de empresas que también van a gozar de exenciones, que son las empresas integrantes de la cadena de valor o las empresas dependientes de las empresas incluidas en ese CENAE. ¿Y qué se entiende por empresas integrantes de la cadena de valor? Que vamos a ver que hay matices entre una y otra. Pues son empresas integrantes de la cadena de valor aquellas empresas cuya facturación durante el año 2019 se haya generado al menos en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguna de las actividades del CENAE 09. Es decir, si yo puedo acreditar ante la autoridad laboral, porque vamos a ver que para estas empresas, no para las anteriores, las del CENAE 09, sino para estas empresas sí que tienen que hacer un trámite especial ante la autoridad laboral y van a tener que acreditar esta situación para poder ser declaradas empresas integrantes de la cadena de valor. Pues tendrán que aportar sus facturas o sus modelos, es el 347, el de IVA, en el que se vean las operaciones que han realizado con otras empresas que sí que estén afectados con el CENAE 09 y que integren, supongan el 50% de su actividad. Esto es muy fácil de acreditar porque si hay una facturación y es el 50%, pues es una cuestión meramente matemática. Pero sin embargo, el otro tipo de empresas, aquellas que tienen una dependencia indirecta, aquí sí que es una cuestión más probatoria y bueno, se admite esa situación probatoria. ¿Por qué? Porque, ¿qué se entiende una empresa con dependencia indirecta? Pues aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CENAE 09. Es decir, vemos que la definición es amplísima, porque ¿qué se entiende por actividad indirecta, no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, se me ocurre un supermercado que esté ubicado, esté instalado en una zona de apartamentos turísticos exclusivamente. Y esos apartamentos turísticos, como consecuencia de las restricciones de movilidad o las restricciones en el sector turístico, pues no tienen funcionamiento, no están por ejemplo, las empresas que gestionen están en ERTES o estén sin actividad, y ese supermercado se nutre mayoritariamente de las ventas y las compras de esos asistentes a esos apartamentos turísticos. Pues evidentemente, si yo puedo probar esto, que lo puedo probar porque explico una memoria, un informe técnico en el que explique mi ubicación, mi vinculación, tal, bueno, pues sería una de estas empresas vinculadas, o sea, incluidas en la situación de dependencia indirecta. Pero yo lo tengo que probar con cualquier medio de prueba ante la autoridad laboral, como vamos a ver a continuación. En cualquier caso, en ambos casos, en estas empresas tiene que existir, tienen que haber un ERTE de fuerza mayor previo, que se prorrogue automáticamente a fecha 1 de octubre, 30 de septiembre, 1 de octubre. Y entonces, en este caso, con este ERTE de fuerza mayor previa, es decir, no partimos de una situación inicial, eso será otra situación diferente, no es una situación inicial, sino tenemos un ERTE de fuerza mayor, somos empresas integrantes de la cadena de valor o somos empresas con dependencia indirecta y solicitamos que la exención a la autoridad laboral con las pruebas a las que nos hemos referido anteriormente. Y entonces, la pregunta, ¿cuál es el procedimiento que se establece para obtener
la declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor? Pues está muy bien explicado, bueno, está bastante explicado en la norma, y es que hay que presentar una solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor. Hay un plazo, esto es importante, por favor, o sea, el ERTE se va a prorrogar automáticamente a partir del 1 de octubre, pero esta solicitud hay que hacerla expresamente y hay que hacerla en un plazo que es entre el 5 y el 19 de octubre del 2020, ante la autoridad laboral que hubiese resuelto expresa o tácitamente el ERTE prorrogado, es decir, aquella autoridad laboral ante la que nosotros inicialmente presentamos nuestra solicitud de ERTE de fuerza mayor y que esa autoridad lo aprobó o de una manera expresa o tácita. La autoridad laboral tiene el plazo de 5 días para resolver esa solicitud de declaración, y pasados esos 5 días pues, se considerará concedida, como sabemos, por silencio administrativo. En este procedimiento se regula que es preceptiva la emisión de un informe por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero lo restringe, es decir, la Inspección de Trabajo no tiene que entrar a analizar la causa de fuerza mayor ni la situación de la empresa, simplemente tiene que constatar y limitarse a constatar que la empresa que lo solicita tiene esa condición de integrante de la cadena de valor o de dependencia indirecta de las empresas del CENAE 09. Este informe debe emitirse en el plazo improrrogable de 5 días y no es vinculante para la autoridad laboral. Es preceptivo, va a ser consultado, pero no es vinculante para la autoridad laboral. Algo os iba a decir de esta declaración. La Dirección General de Trabajo, creo que fue ayer o antes de ayer por la noche, emitió unos criterios que gustosamente a quien me los solicite se los hago llegar, en los cuales, bueno, básicamente dice lo que os estoy comentando yo aquí, no incluye mucho más que esto, pero bueno, hace un poco una explicación de este procedimiento. Insisto, en este procedimiento, y es muy importante en esta solicitud, es necesaria acreditar con documentación la prueba suficiente para que nos declare, para acreditar que somos o una empresa dependiente o una empresa integrante de la cadena de valor. Es obligación nuestra presentarla a efectos de que la autoridad laboral pueda resolver favorablemente a esa solicitud que estamos haciendo nosotros. Y bueno, y ya la pregunta del millón, pero bueno, creo que está más o menos, pues lo tenemos todos bastante claro, ¿no? ¿Cuál es el régimen de exoneración de cuotas que se prevé en esta norma respecto de estas empresas a las que nos estamos refiriendo, ¿no? Se establece esta exoneración tanto de la aportación empresarial, de la cotización, como el concepto de recaudación conjunta, como antes. Y el plazo de exoneración será desde el 1 de octubre del 2020 a el 31 de enero del 2021, que es cuando decae esta norma, cuando decae la prórroga de estos ERTEs, ¿no? Es importante, ya os lo he anticipado anteriormente, que tengáis en cuenta que, y esto es un beneficio para las empresas que se vayan a poder beneficiar de estas exenciones, y es que la empresa va a quedar exonerada respecto a todos los trabajadores. Los que reinicien la actividad desde el 1 de octubre, los que la hubieran reiniciado desde el 12 de mayo, este matiz es importante, y los que se vean afectados por reducciones de jornada y suspensión de actividad entre el 1 de octubre y el 31 de enero del 2021. Insisto, y esto ya lo hemos comentado también anteriormente, excepto los ERTEs por rebrote, en los que solo se va a exonerar las cuotas de los trabajadores afectados por las medidas. Esta es la excepción, los ERTEs por rebrote. Esto tiene una explicación y es porque el ERTE por rebrote realmente en este Real Decreto tiene su continuación, además lo dice expresamente, lo ha dicho expresamente la Dirección General de Trabajo, tanto del Ministerio como la de aquí de Madrid. Estos ERTEs por rebrote, sus herederos son los 2 ERTEs específicos que se van a regular en la norma, que los vamos a ver a continuación. Entonces, realmente no se les ha querido dar más visibilidad a los ERTEs por rebrote por otras cuestiones que ya veremos, y entonces, bueno, pues este régimen se ha limitado un poco por ser, el inicio simplemente de estas dos nuevas posibilidades que se van a plantear ahora en la norma. Y ya un poco por resumir, aunque ya lo hemos visto antes, y para que quede claro, porque vamos a analizar todos los supuestos posibles teniendo en cuenta las distintas situaciones de las empresas. Empresas exoneradas. Primero,
las empresas que prorroguen automáticamente un ERTE de fuerza mayor y que pertenezcan al CNA 09, al listado de actividades del anexo. Claro. Segundo, porque luego vamos a ver a continuación que también hay un régimen transitorio de transformaciones de ERTEs en fuerza mayor a ERTEs ETOP. Lo vamos a ver a continuación. Pero para que ya os quede claro, también estarían exoneradas las empresas que transiten en virtud de la normativa de este Real Decreto de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE por ETOP, un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Pero, ojo, que este ERTE ETOP, o sea, que las empresas que hacen esta transición también están clasificadas en el CNAE 09. Entonces, también en este ERTE ETOP se podrán seguir gozando de estas exenciones de seguridad social. También aquellas empresas con un ERTE ETOP, pero de aquellos ERTE ETOP que estaban exonerados en base al Real Decreto Ley 24/2020 y que sus actividades estén clasificadas en el CNAE 09. Por supuesto, las empresas que estén declaradas dependientes o integrantes de la cadena de valor que transiten de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP, en la misma situación que las anteriores, y las empresas que tengan un ERTE por rebrote autorizado en aplicación del Real Decreto 24/2020. ¿Y cuál es la cuantía de las exoneraciones que se aplican a estas empresas anteriores? Bueno, pues la verdad es que las exoneraciones son bastante generosas y además se aplican, como decimos, a todos los trabajadores y serían el 85% en empresas de menos de 50 trabajadores, igual que en el régimen anterior, teniendo en cuenta que los trabajadores tienen que estar en alta de la Seguridad Social como fecha de referencia para decidir si es de menos o de más de 50 trabajadores el 29 de febrero del 2020, el 75% para aquellas empresas de 50 o más trabajadores y en las empresas que tengan autorizado previamente el ERTE por rebrote, es decir, de las del Real Decreto 24, la bonificación es la exención es del 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en las empresas con 50 o más. Teniendo en cuenta que no aplican a todos los trabajadores en ese último caso, sino simplemente a los afectados por las medidas. Y teniendo en cuenta también para todas las exenciones que estas exoneraciones son incompatibles, como vamos a ver, con las resultantes de un ERTE por impedimento o por limitación. Es decir, son dos escenarios diferentes, aunque el Real Decreto lo especifica, pero vamos a ver que son dos escenarios completamente diferentes. Bueno, y con esto yo creo que hemos revisado más o menos todas las cuestiones de esta primera situación de prórroga de los ERTEs de fuerza mayor, ¿no? En lo referente a las empresas que se van a ver exoneradas por vía de la disposición adicional. Yo creo que por correo electrónico hubo algunas preguntas en relación a estas empresas, pero yo creo que básicamente las están contestadas en estas preguntas. Por ejemplo, Inma Díaz Macera nos preguntaba si era posible transitar a un ETOP cambiando las medidas iniciales del ERTE de fuerza mayor o reducción a suspensión, o si había que mantener las medidas pactadas en el ERTE de fuerza mayor. Bueno, esto lo veremos con más profundidad cuando veamos ese régimen de transición, pero vamos a ver, si el ERTE de fuerza mayor, lo que yo entiendo de la norma, lo que creo que es, si el ERTE de fuerza mayor, el ERTE de fuerza mayor previo se va a mantener en la misma situación, en las mismas condiciones que los ERTEs de fuerza mayor hasta ahora, en el sentido de que puedo afectar, reducir, sacar trabajadores pasar trabajadores en suspensión a reducción y viceversa. Con lo cual, si el ERTE está prorrogado, aunque haya una transición a un ERTE de TOP, bueno, ahí también nos veremos vinculados, lógicamente, por el acuerdo del ERTE de TOP y la necesidad que existe ahora de cualquier modificación o prórroga, hacerlo a través de un acuerdo con la representación de los trabajadores. Pero no entiendo que vincule para nada el que haya un ERTE de fuerza mayor con unas medidas. Si hay una transición, en el ERTE por ETOP se van a negociar otras condiciones y pueden cambiar perfectamente. Marta Espadas, de MJP Consultores, nos preguntaba si una escuela infantil que tiene un ERTE por fuerza mayor aprobado el 14 de marzo se puede acoger a la nueva prórroga y qué exoneraciones tendría.
¿Y cómo lo tendría que contestar? Pues Marta, es que yo no veo que las escuelas infantiles estén incluidas en el CENAE, el 09, con lo cual de manera automática se va a ver prorrogado su ERTE, pero no van a tener derecho a exenciones. Simplemente si se acogen a uno de los nuevos ERTE de impedimento o limitación de la actividad, que es lo que vamos a ver ahora, podría gozar alguna exoneración. Si no, pues no. Y aquí hay una cuestión muy interesante que bueno, que yo creo que también la he contestado, que nos planteaba Arantxa Díaz de Adicor Asesores, y era respecto a, nos dice, ¿qué pasa si una empresa tiene varios trabajadores en el ERTE y no ha renunciado expresamente a él? ¿Puede meter actualmente a otros trabajadores en el ERTE sin que estas empresas estén incluidas dentro de las actividades relacionadas en la lista de los CENAEs que han sacado? Vamos a ver, yo entiendo que si una empresa tiene varios trabajadores en el ERTE y no se ha producido esa renuncia expresa, el ERTE sigue latente y el ERTE se prorrogaría. Con lo cual, si en un momento posterior a la entrada en vigor de la norma yo tengo prorrogado el ERTE, podría volver a afectar a trabajadores igual que lo tengo hecho ahora y estaría latente. Y esa interpretación es que yo creo que es así, porque para eso existe la figura de la renuncia expresa. Si no, no existiría esa figura de la renuncia expresa. Sería, no tengo trabajadores afectados al ERTE, pues directamente bueno, pues se entiende extinguido y ya está, pero es que no es así. Hay una figura de la renuncia expresa. Entonces, yo entiendo que si yo tengo a 30 de septiembre un ERTE que se prorroga el 1 de octubre y no tengo trabajadores afectados, pero no he comunicado la renuncia, puedo hacerlo posteriormente, sin que sea otro ERTE diferente, sino el mismo. Sin embargo, la Dirección General de Trabajo ha matizado esto, con lo cual tenedlo en cuenta porque la Dirección General de Trabajo sí que entiende que estos trabajadores, o sea, que esta empresa que no tiene trabajadores afectados, tendría, digamos, decaído ya su ERTE de fuerza mayor. Esto tendremos que seguir trabajando sobre este tema. Y desde luego, pues evidentemente la posibilidad de renuncia al ERTE sigue, es decir, si yo tengo un ERTE de fuerza mayor, un poco también contestando a Arantxa, si yo tengo un ERTE de fuerza mayor y no quiero que se prorrogue porque ya no tengo trabajadores afectados y no me interesa ya mantener el ERTE vigente, pues evidentemente pues puedo comunicar la renuncia, no va a haber ninguna prórroga y no pasa nada, absolutamente nada. Bueno, el segundo punto que vamos a tratar es el de los ERTEs por impedimento o limitación de la actividad. Vamos a ver, estos nuevos ERTEs es importante un matiz con carácter previo. Lo que está haciendo la norma con la inclusión de estos dos nuevos ERTEs, lo que está haciendo esta norma es realmente crear dos nuevos supuestos de fuerza mayor. Eso es lo que está haciendo. Es decir, no está cambiando el concepto de fuerza mayor, sino que está incluyendo dos nuevos supuestos en los que nuestro legislador entiende, nuestro gobierno entiende que también, y por las situaciones actuales de la evolución de la COVID-19, de la pandemia, también las empresas van a sufrir una situación de fuerza mayor, que va a ser aquella que va a producir el impedimento de la actividad o la limitación de las mismas. Entonces, se crean, lo vamos a ver ahora, dos procedimientos de ERTE en los cuales las empresas van a poder solicitar que se les reconozca esta nueva causa que va a concurrir en ellas, este nuevo supuesto de fuerza mayor. Y esta es la pregunta entonces. ¿Las empresas que no desarrollen actividades del CENAE 09 pueden solicitar nuevos ERTE por fuerza mayor vinculados a exoneraciones de cuotas de seguridad social? Sí, las empresas, da igual ya el sector al que pertenezcan, pueden acceder a dos nuevos ERTEs exonerados. Os decía esto que la Dirección General de Trabajo nos contaba, que es una segregación o son herederos de estos ERTEs por rebrotes, estos dos procedimientos nuevos, e insisto que realmente lo que hacen es reconocer una nueva situación de fuerza mayor. Se mantiene la fuerza mayor del Real Decreto 8, las empresas que estaban afectadas, pues esa fuerza mayor continúan con sus ERTEs con total normalidad, pero si confluyen estos nuevos supuestos de fuerza mayor, las empresas van a poder solicitar un ERTE por impedimento o un ERTE por limitación de la actividad. Pues vamos a ver qué son los ERTEs por impedimento. Para que una empresa pueda solicitar, porque vamos a ver que, por favor, son ERTEs nuevos, hay que solicitarlos, iniciar el procedimiento ante la autoridad laboral.
Bueno, pues para que una empresa solicite un ERTE por impedimento, tiene que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, que se hayan acordado nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias. Que esas medidas, es decir, que el organismo que ahora vamos a ver, recuerde, pues eso, una restricción de la movilidad, una restricción de periférica, una restricción de lo que sea, y unas medidas de contención sanitarias que pueden ser ligadas a las anteriores restricciones de movilidad o de cuarentena, es decir, cualquier medida de carácter sanitario. Muy importante, que estas medidas se acuerden a partir del 1 de octubre del 2020, con lo cual ya tenemos también la fecha a partir de la cual se pueden pedir estos ERTEs por impedimento. Y la fecha de efectos de estos ERTEs, el 1 de octubre. ¿Por qué? Porque solo se puede hacer referencia a medidas o restricciones el 1 de octubre o posteriores al 1 de octubre, pero no anteriores. Y muy importante que esas medidas las hayan tomado las autoridades españolas o bien las extranjeras, que es la primera vez que la normativa COVID hace alusión a una medida adoptada por una autoridad extranjera y la incluye como un supuesto, como un supuesto que puede influir en la actividad de nuestra empresa hasta el efecto de impedirlo. Por ejemplo, se me ocurren ejemplos como en el sector turístico, con recomendaciones e incluso prohibiciones de las autoridades de otros estados de no viajar a España, que siendo un núcleo muy importante de empresas ligadas al sector turístico, el turismo extranjero de otros países, pues esta limitación evidentemente va, o las líneas aéreas, o bueno, miles de ejemplos, pues evidentemente se incluye esta decisión también de una autoridad extranjera. Evidentemente, estas medidas de restricción o de contención tienen que impedir el desarrollo de su actividad, de tal manera que lleve al cierre del centro de trabajo. Esto es igual que lo que pasaba en el ERTE por rebrote, que es, digamos, el heredero de este ERTE por impedimento. En el ERTE por rebrote se especificaba que tenía que impedir, impedir totalmente el desarrollo de la actividad, no es un desarrollo parcial, tiene que suponer el cierre del centro de trabajo. Y evidentemente la fecha de efectos de esta medida que se solicita es la del hecho causante de la fuerza mayor. Y eso tiene que estar explicado en nuestro escrito de solicitud. Es decir, no va a haber una fecha con carácter retroactivo al 1 de octubre, por ejemplo, sino estará vinculada a la fecha en que se dicta esa nueva restricción o esa medida de contención sanitaria y, evidentemente, también va a vincular la fecha de fin de ese ERTE. ¿Por qué? Porque no va a poder prorrogarse más allá del fin de esa medida de restricción o de contención. En el momento en que decaiga esa medida de restricción o contención, también va a decaer nuestro ERTE. Y la exoneración de este tipo de ERTEs por impedimento es del 100%, como se hace con los ERTEs por rebrote. Por eso digo que es una herencia uno de otro, el 100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre. Esto en el caso de las empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Y aquellas que tienen más de 50 trabajadores es el 90% de esta aportación empresarial. En cuanto a los ERTEs por limitación de la actividad, son diferentes los requisitos. Es importante que lo tengamos en cuenta. No son los mismos y también tenemos que acreditarlos. En primer lugar, necesitamos que la limitación de nuestra actividad venga ocasionada por decisiones o medidas dictadas por las autoridades españolas de cualquier nivel, es decir, estatal, autonómica, local, pero ya no estamos incluyendo las extranjeras. Un ERTE de limitación de la actividad va vinculada a una decisión de una autoridad española, simplemente. Y evidentemente, en el caso de esa medida de la autoridad española, tiene que limitar el desarrollo normal de nuestra actividad en alguno de sus centros de trabajo. Es decir, aquí no es necesario la afectación de la totalidad de la actividad, puede ser de un centro de trabajo o parcialmente, pero tiene que venir ocasionado por esta medida de restricción de la autoridad española. Esa medida, y esto es importante también porque no tenemos esa limitación temporal, la medida de limitación de la actividad
dictada por la autoridad española no tiene por qué ser posterior al 1 de octubre. Puede haber sido dictada en cualquier fecha, incluso antes del 30 de septiembre, porque la norma no está estableciendo ninguna limitación al respecto, con lo cual se entiende que incluso medidas o normas adoptadas antes del 1 de octubre podemos utilizarlas como justificación para acogernos a un ERTE de limitación de la actividad, con lo cual vemos que en este sentido también la norma es muy amplia, porque a ver, ¿qué empresa no está ahora mismo limitada a su actividad como consecuencia de una de las medidas dictadas o por dictar de las autoridades españolas? Y obviamente la duración de estos ERTEs también está ligada al 31 de enero del 2021, que es cuando decae la norma. Antes estaban las de impedimentos se limitan a la duración de la norma o de la medida de restricción a movilidad, y estas hasta el 31 de enero del 2021. Las exoneraciones serán del 100, del 90, del 85 y del 80% de las cuotas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 y enero del 2021, en empresas que tienen menos de 50 trabajadores, y en empresas de igual o más, 90, 80, 75 y 70% de la cuota. A modo de resumen y muy rápidamente, estoy siendo un poco reiterativa, pero es que estoy intentando clarificar en la medida de lo posible lo más que puedo todas las situaciones. No sé si me estoy alargando mucho, pero creo que es interesante que nos detengamos un poco de manera lo más clara y lo más específicamente posible en estas situaciones, que es que, de verdad, yo ahora lo digo, no está complicado, pero llevamos una semana entera intentando desbrozar, ¿no? Y asistiendo a un montón de reuniones para intentar ver todos los criterios, y creo que es interesante que lo veamos, aunque nos extendamos un poco más. ¿Qué empresas pueden solicitar un ERTE por impedimento o por limitación de actividad? Pues aquí el abanico es bastante amplio. Las que no hayan solicitado ningún ERTE con anterioridad, es decir, yo tengo una empresa que nunca, desde el 13 de marzo, del 14 de marzo, nunca he solicitado un ERTE, pero ahora estoy en una situación que se me limita o se me impide la actividad y ya lo solicito, pues no hay ningún problema. Por supuesto, también las que tengan un ERTE aprobado anteriormente, incluso si ya, o sea, no están prorrogados, sino que incluso si ha renunciado expresamente a él o ha desafectado a todos los trabajadores. Pues da igual, si ahora confluyen estas situaciones nuevamente, es una nueva causa de fuerza mayor, nuevamente lo puedo solicitar. Y también aquellas que ahora mismo se encuentran en una situación de fuerza mayor parcial, es decir, no tienen afectadas a la totalidad de sus trabajadores, algunos sí, otros no, que tienen un ERTE de fuerza mayor vigente porque se ha prorrogado con la entrada en vigor de esta norma, pero sin embargo se ven afectados en uno o varios de sus centros de trabajo por las nuevas medidas restrictivas o de contención, pues evidentemente también pueden hacer uso de estas nuevas modalidades de ERTE según, bueno, pues la concurrencia de las situaciones en la actividad de su empresa. Muy importante, e insisto sobre ello, el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento para que las empresas se puedan acoger a estos ERTEs de impedimento de limitación de la actividad? Bueno, pues en ambos casos nos encontramos con un nuevo procedimiento de ERTE por fuerza mayor de los referidos en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, exactamente igual que como lo hicimos la primera vez que solicitamos los ERTEs por fuerza mayor. Hay que solicitarlo ante la autoridad laboral, acompañando la documentación que se exige para ellos, recordar la necesidad de aportar una memoria, un informe técnico en el que se explique la concurrencia de las medidas de restricción, movilidad, quién las ha dictado, cómo afectan a nuestra actividad, hay que explicarlo y bueno, pues esperaremos a la resolución expresa o tácita de la autoridad laboral, que tendrá 5 días, igual que siempre, para resolver. Una vez que se obtenga la correspondiente autorización de la autoridad laboral, a instancia de la empresa, como viene aconteciendo en estos últimos tiempos, a instancias de la empresa, la Tesorería General de la Seguridad Social acordará la aplicación de estas exenciones. Es decir, tenemos que hacer la solicitud a la Seguridad Social. Y además, igual que hemos estado haciendo en todos estos meses, las empresas que teníamos en los ERTEs de fuerza mayor, tenemos que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la declaración responsable respecto de los códigos de cuenta de cotización que se van a ver afectados, incluyendo la identificación de los trabajadores, en fin, y el cálculo de esas cotizaciones
que se van a ver sometidas a la correspondiente exención. Esto como lo veníamos haciendo habitualmente. Bueno, pues ya hemos visto básicamente el procedimiento de estos dos ERTEs nuevos de limitación o impedimento de la actividad. Pero la norma, el Real Decreto de 30 de septiembre de 2020, bueno, pues trata también los ERTEs por causas económicas, organizativas o de producción, los ERTEs ETOP. Vamos a ver qué posibilidades nos da respecto a esta tipología de ERTEs. Bueno, pues en primer lugar, la pregunta es, ¿pueden iniciar las empresas un ERTE ETOP vinculado al COVID-19 tras la entrada en vigor del Real Decreto? Sí, sin ningún problema. La empresa, lógicamente, puede instar un ERTE ETOP con las mismas condiciones, utilizando el mismo procedimiento que estaba recogido en el artículo 23 del Real Decreto, es decir, comunicación, nombramiento de la comisión negociadora, negociación, periodo de consultas, las comunicaciones a la autoridad laboral y la consecución de su acuerdo, la implementación de la medida. Y además lo pueden hacer de manera inicial, es decir, ahora lo hago, o también lo puedo hacer teniendo un ERTE de fuerza mayor que está prorrogado y lo transformo en un ERTE ETOP. Incluso en este caso se podrían retrotraer los efectos de la fecha del ERTE ETOP a la de finalización de aquel. Es decir, yo empiezo a negociar y en el momento que renuncio al ERTE de fuerza mayor, inicio la aplicación, la vigencia del ERTE por causas económicas. Pero esos son los ERTEs que empiezo de nuevo, los ETOP que empiezo de nuevo, es la primera vez. Pero ¿qué pasa con aquellos ETOP que estaban vigentes el 1 de octubre del 2020? Pues estos ERTEs van a seguir siendo aplicables en los términos que están previstos en la comunicación final de la empresa, la que hace la Dirección General de Trabajo, la que se ha conseguido en el acuerdo o la que ha implementado la empresa. Y esa duración se mantiene, esa prórroga se mantiene, esa vigencia se mantiene sin ninguna alteración. Y aquí hay una novedad, y es que tradicionalmente, una vez que los ERTE ETOP llegaban a esa fecha de fin del ERTE ETOP que se había pactado en el acuerdo o se había comunicado a la autoridad laboral, pues el ERTE decaía y lo que había que hacer era, si la medida necesitábamos seguir manteniendo las medidas del ERTE, había que negociar un nuevo ERTE ETOP. Bueno, pues esto ha cambiado y se da la posibilidad a las empresas de solicitar, de comunicar una nueva prórroga, de prorrogar, no volver a negociar un ERTE ETOP, puesto que las medidas se entienden que son las mismas, prorrogar ese ERTE ETOP. Aquí hay un matiz que no es baladí, y es si simplemente la norma dice que debe hacerse mediante acuerdo con, pues entiendo, con la comisión negociadora del ERTE ETOP. Vamos a ver, de los criterios de la Dirección General de Trabajo parece desprenderse que no es necesaria una nueva negociación en la que se vuelva a discutir sobre las medidas que ya han sido bueno, pues, conformadas por parte de esa comisión negociadora en caso de que haya existido un acuerdo, que no hacía falta volver a realizar un proceso de discusión en ese sentido con la aportación de la documentación, sino simplemente discutir sobre la necesidad de la prórroga y comunicar ese acuerdo a la autoridad laboral. Sin embargo, la Dirección General, eso lo dice la Dirección General de Trabajo de Madrid. Sin embargo, del texto de la norma y un poco se desprende que necesitaría abrirse realmente un nuevo periodo de consultas en el que se volvieran a discutir y aportar la documentación y las nuevas causas. A ver, la Dirección General de Trabajo lo tenía claro, que bastaba solicitar el acuerdo en cuanto a la prórroga y no volver a discutir todas las causas. En cualquier caso, ya os digo que la norma dice que es necesario un nuevo periodo de consultas, pero vamos, yo entiendo que es un periodo de consultas restringido a la necesidad de la prórroga. Y así también lo entiende la Dirección General de Trabajo. Pero bueno, tampoco estará de más pues, incluir alguna... en esa negociación algún matiz respecto a la permanencia o la vigencia de la situación económica de la empresa que no ha cambiado, no ha variado respecto a la situación anterior y que por eso se necesita la prórroga. Cuesta tanto y aportar alguna documentación actual acreditativa de esa situación.
Disculpadme. Y esto lo hemos visto ya anteriormente, así que lo vemos rápidos. ¿Tienen derecho a exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social ERTE-ETOP? Pues tienen derecho, pero en estos casos simplemente. Los ERTE-ETOP, que son posteriores al 1 de octubre del 2020, que de una transformación de un ERTE de fuerza mayor o que se hayan iniciado al finalizar un ERTE de fuerza mayor, siempre y cuando estos ERTEs de fuerza mayor del que provienen tengan derecho a exoneraciones de cuota a partir del 1 de octubre del 2020. Es decir, que sean del CENAE 09 o indirectamente dependientes o de la cadena de actividad. Y también los ERTE-ETOP que tuvieran derecho a exoneraciones a 30 de septiembre del 2020, siempre que cumplan los mismos requisitos establecidos en los ERTE de fuerza mayor, para ser considerados pues, empresas pertenecientes a un sector, pues lo que decimos, del CENAE 09 o empresas integrantes dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas. Esto ya lo hemos visto anteriormente, no me entretengo más. Y ya casi para terminar y que os dé tiempo a hacerme alguna pregunta, que estoy rebasando el tiempo, pero bueno, si me hacéis pocas preguntas entenderé que es porque lo he dejado bastante claro. Quiero hacer mención a la regulación que continúa vigente respecto a la normativa anterior del COVID-19. A ver, fundamentalmente me estoy refiriendo a la materia, a las limitaciones en materia de repartos y dividendos y transparencia fiscal, en la que no voy a entrar porque ya se mantienen los mismos términos y con las interpretaciones que hemos venido manejando y de las que ya hemos hablado hasta la fecha de hoy. Igual con la interrupción de los contratos temporales y exactamente igual con la prohibición de realizar horas extraordinarias, de subcontrataciones, es decir, estos tres apartados que tenéis aquí descritos se mantienen exactamente igual que hasta ahora. Pero, y esto de verdad sí que ha incrementado mi nivel de canas y de arrugas en esta semana, de verdad, porque es una pesadilla y aquí sí que me quiero extender un poquito para finalizar, porque las medidas de desempleo os la voy a contar en 2 minutos. En esto sí que quiero daros un poco mi impresión de la situación. Vamos a ver. La famosa cláusula o compromiso de salvaguarda del empleo. Como no puede ser de otra manera, hemos recibido cientos de preguntas, es decir, muchas cientos de preguntas sobre qué pasa con el compromiso de salvaguarda del empleo, cómo afecta a las empresas que tienen un ERTE de fuerza mayor que se prorroga, las que tienen ERTE de limitación, un ERTE nuevo de limitación de la actividad, qué pasa con el compromiso de salvaguarda del empleo y, sobre todo, el famoso problema del cómputo de la salvaguarda del empleo. Vamos a ver, que se mantiene el compromiso es ineludible, lo dice expresamente la norma. Ojo, y aquí hay un matiz, en los ERTEs por rebrote la norma no lo dice expresamente. Para los que tengáis un ERTE por rebrote, tenedlo en cuenta, porque la norma no alude a que estas empresas que instan un ERTE por rebrote tengan que verse sometidas al compromiso de mantenimiento del empleo. Otra cosa es la interpretación que los tribunales o la Seguridad Social le quiera dar, pero la norma no lo decía. Pero en este caso sí lo dice. Dice que las empresas que las empresas quedan vinculadas, o sea, las que ya estaban vinculadas al compromiso de mantenimiento del empleo, pues siguen estando vinculadas y dice, en los términos y plazos previstos en las normas anteriores, es decir, en el Real Decreto 8/2020 y 24/2020. Y luego dice que las empresas que vayan a recibir exoneraciones conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley 30/2020, dice, quedarán comprometidas a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo cuyo contenido, requisito y cómputo se efectuará en los términos establecidos en el Real Decreto 8/2020. Es decir, las empresas que se van a ver con su ERTE de fuerza mayor prorrogados, pero sin exoneraciones, se mantiene su salvaguarda del empleo de acuerdo con la normativa que les regía, el 8 y el 20 del 2024, y los que se vayan a acoger a exoneraciones de acuerdo con la nueva normativa, dice que el contenido, requisito y cómputo es el mismo, pero que quedan comprometidos a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo. Y en este caso dice que el inicio del nuevo periodo comienza cuando haya concluido el de los ERTEs anteriores. Y aquí ya es donde nos volvemos todos locos, porque tenemos la tradicional duda de cuándo empezamos a computar el
inicio de la actividad al que se refería el Real Decreto 8 y el Real Decreto 24. Vamos a ver, inicialmente, y yo voy a hacer una exposición muy esquemática de cómo yo veo la situación. Inicialmente, cuando se dictó el Real Decreto 8, pues yo y muchísimos como yo interpretamos que el inicio de esa actividad debía llevarse a cuando el trabajador afectado, o sea, de cuyas cuotas de seguridad social la empresa se estaba exonerando, iniciaba la actividad. Es decir, si yo tengo un trabajador afectado con regularidad habitualmente, si yo tengo a un trabajador afectado por una medida de suspensión hasta el 5 de junio, por ejemplo, o el 5 de mayo, el 5 de junio, a partir de que yo ese trabajador recupera su actividad y yo, por tanto, empiezo a pagar las cuotas de seguridad social completas de ese trabajador, pues a partir de ese momento, respecto de ese trabajador, empieza a computarse el plazo de esos 6 meses. Y así lo entendíamos, pues como yo, bastantes personas. Pero llegó el 14 de abril y hubo un criterio de la Dirección General de Trabajo que nos volvió absolutamente locos a todos porque nos dijo que no, que si el compromiso era un compromiso integral, que por tanto se consideraba incumplido el compromiso con que se iniciara la actividad o sea, se despidiera un solo de los trabajadores de los afectados por la medida y que debía de entenderse como fecha de inicio del cómputo la fecha de reinicio efectivo de la empresa, de la actividad de la empresa. Es decir, entendiendo que este momento era el momento en que la empresa renunciaba al ERTE, que era cuando se iniciaba su actividad. Pero claro, esto nos sitúa en unos plazos y teniendo en cuenta además ahora la prórroga de otros 6 meses más, las empresas que transitan de un ERTE de fuerza mayor a, bueno, se mantienen en el ERTE de fuerza mayor, pero se bonifican de una serie o pasan de un ERTE de fuerza mayor a un ERTE de los nuevos ERTEs de fuerza mayor, de limitación o impedimento, pues a unos plazos totalmente desorbitados. Pero yo creo que, y de verdad, bueno, antes de daros mi opinión, hemos hecho esta consulta directamente a la Dirección General de Trabajo, tanto del Ministerio como de la Dirección General de Trabajo de Madrid. Por parte del Ministerio se nos ha dicho, pero de una manera clara, la Directora General de Trabajo del Ministerio nos ha dicho de una manera clara y tajante que no se va a pronunciar sobre este tema, que ella no es la persona autorizada para hacer esta interpretación y que, por tanto, remite a la interpretación que puedan hacer la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo o, en su caso, los tribunales. Pero que ella no entiende que no es la persona que tiene que contestar a esto. No voy a hacer ninguna valoración, obviamente. Sobre todo cuando este tema lo llevamos planteando a todos los que estamos detrás de las empresas y luchando por los intereses de las empresas desde hace meses y hemos obtenido la callada por respuesta. Obviamente de una manera absolutamente intencionada, porque se está haciendo de una manera deliberada el omitir esta respuesta. Sin embargo, también hemos hecho esta consulta a la Dirección General de Trabajo de Madrid, al director actual, y por parte del director general de Trabajo se muestra una interpretación mucho más abierta, en el sentido de decir que el plazo empieza a computar desde que cada trabajador va, como es normal, va recuperando su actividad. Pero también ha incidido en el hecho de que él ha trasladado también esta consulta al Ministerio y el Ministerio tampoco ha contestado de manera expresa. Evidentemente los motivos son no levantar la alarma y que las empresas empiecen a despedir, que es lo que con permiso o sin permiso de la autoridad laboral va a tener, o del Ministerio va a tener que acabar haciendo las empresas si la situación pues sigue como está actualmente. Pero claro, yo creo, y ya para concluir, que con esta nueva norma mi interpretación respecto de que el cómputo es individual por cada trabajador se ve reforzada. Porque no tiene ningún sentido que si yo me acojo a un ERTE de fuerza mayor que lo transformo en un ERTE de limitación de la actividad, ¿qué quiere decir? Que si dejo ERTEs en el otro, o sea, dejo trabajadores en el ERTE de fuerza mayor o lo dejo latente y no lo porque es que claro, yo puedo dejar a lo mejor en el ERTE de fuerza mayor, aparte de las personas, y acogerme a otro en el de limitación, o ¿qué pasa? ¿Y si no renuncio al ERTE de fuerza mayor? Es decir, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Con lo cual yo, con la redacción que tiene el último Real Decreto, me reafirmo en esta interpretación, pero tengo que insistir y en esto yo me he ganado la bronca, lógicamente, de muchos de vosotros, de muchos de nuestros clientes, porque no conseguimos ser tajantes
pero yo os he tratado de dar con la máxima claridad posible porque sé que es una situación preocupante, que os preocupa mucho a todos, pero que realmente yo soy partidaria de esta última interpretación como el director general de Trabajo de Madrid, pero la respuesta del Ministerio ha sido la que es. Bueno, y con esto voy a ir terminando porque ya la última parte que me quedaría sería la protección de desempleo de las personas afectadas por los ERTEs, que básicamente queda igual y que en cualquier caso tenéis hecho un resumen aquí en estas dos transparencias y con eso pues doy paso a que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Perdonadme, antes de nada, yo creo que las preguntas que me hicieron por correo electrónico Celia Carrillo de Limasa, Nuncio Maurielo y Javier Contreras, que yo creo que se le acabo de responder ahora mismo, están contestadas, pero no obstante, si no es así, escribidme y profundizamos sobre ellas. Y con eso, pues muchas gracias por escucharme. Gracias. Muy bien, Pilar. Muchas gracias por tu exposición, que la verdad que ha quedado bastante clara, ¿no? Todas las dudas y preguntas ahí acerca de este reciente Real Decreto, también en el centro de controversia, ¿no? Como comentabas. Si me escuchas bien, te voy a ir planteando. ¿Perdón? Te oigo un poco mal, Jorge, perdóname. A ver, ahora mejor. A ver. Vale. Me escucho mejor. Venga, fenomenal. Muy bien. Empiezo por la primera pregunta. Gloria Rico dice, ¿se puede abrir el ERTE por fuerza mayor ahora sin tener uno previo? Gracias. Yo creo que esta pregunta igual ya las... Sí, pero bueno, lo volvemos a insistir. Sí, Gloria, siempre y cuando sea un ERTE de fuerza mayor de limitación o impedimento. Es decir, que tu empresa cumpla los requisitos para instar un ERTE de impedimento o de limitación. No es necesario haber tenido un ERTE de fuerza mayor previo, sí. Vale, muy bien. Óscar Maza pregunta, buenos días, Pilar. En Canarias las medidas de restricciones sanitarias prácticamente se van renovando cada semana. Pregunta si podrías resaltar si las medidas dictadas antes del 1 de octubre que sigan vigentes a partir de ahora, un segundo, se pueden tener en cuenta. O sea, lo dictado anterior al 1 de octubre. Sí, depende. Si lo que tú quieres, Óscar, buenos días, que además Óscar es buen amigo, tengo que decirlo, cliente y buen amigo. Óscar, vamos a ver, si tú vas a estar, si tu idea es estar un ERTE de limitación de la actividad, puedes acogerte a medidas dictadas por las autoridades españolas, locales, regionales, de la comunidad, antes o después del 1 de octubre, con lo cual efectivamente puedes hacer alusión a medidas adoptadas antes del 1 de octubre. No así si es un ERTE de impedimento. El ERTE de impedimento está limitado a medidas que van a partir del 1 de octubre, o sea que las autoridades adoptan a partir del 1 de octubre, pero para un ERTE de limitación sin ningún problema. Muy bien. Paso a leer la siguiente pregunta que formula Nuncio Maurielo. Él habla de que las nuevas restricciones en la comunidad, bueno, en Madrid, han llevado a la hostelería a tener que cerrar establecimientos por reducir horarios de apertura, con lo que ha generado pues, una reducción de la demanda. Pregunta que como suministrador de hostelería, si podemos entender que se ha limitado su actividad. Claro, sería una cuestión de justificarlo en la solicitud, pero evidentemente. Es decir, Nuncio, buenos días Nuncio, también nos conocemos mucho. Siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir, el mejor pan del mundo mundial fabrican en sus empresas. Y el roscón de Reyes, que se acerca ya la temporada. Nuncio, vamos a ver, si tú tienes la posibilidad, que yo creo que en tu caso es clara, de acreditar que las medidas adoptadas y que han afectado a otras empresas de las que tú dependes, como son por ejemplo la restauración, afectan a la actividad de tu negocio, estarías en un caso claro de integrante de la cadena de valor, si hay esa facturación, o al menos de dependencia indirecta. Y es una cuestión de acreditarlo ante la solicitud de la autoridad laboral, pero entiendo que no habría ningún problema para instar en tu caso un ERTE de limitación o impedimento de la actividad. Basado en impedimento quizá no, porque quizá no esté la actividad vetada y además habría que ver las medidas a las que te acoges, pero de limitación sin duda alguna. Muy bien. Pregunta Celia Carrillo. Quisiera saber si los ERTEs de limitación impedimento es obligatorio que vaya avalado por una decisión de la autoridad sanitaria.
Si un Vamos cliente a ver. tiene... Perdón, sí. Y matiza, si un cliente tiene un positivo y cierra su actividad temporalmente sin mediar la autoridad sanitaria, ¿puede acogerse a ese ERTE? Vamos a ver, la verdad es que la norma es muy clara en el sentido de que hace mención expresa a que la limitación o el impedimento de la actividad venga fundamentado por una medida restrictiva o sanitaria dictada por una autoridad española o extranjera, dependiendo de los casos. Entonces, parece que la norma sí que está incidiendo en la necesidad de que ese cierre o esa limitación venga amparado por, o sea consecuencia de una norma. Otra cosa es que a lo mejor se pudiera negociar un ERTE top, bueno, las consecuencias que pueda haber respecto a exoneraciones y tal, pero sin haber la norma, vamos, es que es uno de los requisitos, que habría que acreditar una norma. Porque además el Real Decreto es muy amplio, sobre todo en los de limitación en cuanto a la norma. Puede ser local, comunitaria, de la comunidad, nacional, en fin, es muy amplia. Pero tiene que haber un soporte normativo. Muy bien. Y pregunta Noemí Ortiz si vamos a enviar la presentación aquí. Sí, claro. Respondo Claro, también a por los supuesto. asistentes Ya que hemos trabajado, aquí tengo que decir que mi equipo y yo hemos trabajado en esta presentación para que fuera clara y que os sirviera para algo. Entonces, por supuesto, os la haremos llegar. Sí, bueno, un poco como comentaba Pilar, a todos los asistentes os enviaremos tanto la presentación como la grabación del vídeo, por si otra vez quisieseis retomar cualquier parte que haya explicado Pilar, lo vais a tener disponible en unos días, tanto, ya digo, el vídeo como la presentación. Y ciñéndonos en hora, solamente un par de minutos. De momento no hay más preguntas en el webinar. Si te parece, Pilar, pues damos ya por finalizada la Muy emisión. bien. Pues nada, oye, de nuevo, gracias Jorge, por supuesto, por tu inestimable ayuda y tu soporte y gracias a todos nuevamente y bueno, pues seguiremos en contacto, lamentablemente seguiremos en contacto. Que paséis buen fin de semana de puente a todos, aunque no nos dejen salir a los madrileños, que bueno, lo llevaremos lo mejor posible. Gracias. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.